Y vamos a ocuparnos también de las cárceles. Saludamos al juez José Agustín Delmas. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, ¿cómo están? Gracias, doctor, por atendernos. Daisy y Diego Martínez te saludan. Doctor, Sí. ante esta pandemia, me pongo en el lugar de un juez y que te digan desde el Ministerio de Justicia, ya no hay lugar en las cárceles. ¿Qué hace un juez como vos? Y bueno, en la práctica generalmente hoy en día tenemos, aparte de la violación de lo que es el Código Sanitario, ¿verdad? El tema del que salen a las calles con la prohibición. Generalmente todos los jugadores de garantía tienen ese problema, pero ahí sí se aplica lo que es el arresto domiciliario. El problema es cuando hay otros tipos penales, ¿verdad? Más complicados. Por ejemplo, un homicidio doloso, ¿verdad? O otro tipo penal, en donde evidentemente no es solamente un delito, sino un crimen donde se le debe someter al proceso a esa persona y tampoco se puede tomar la medida y darle un arresto domiciliario en ese caso. Entonces, el problema que en la práctica realmente, justamente la otra vez estaba hablando con un periodista, es cuando se le someten ante el juez penal, en este caso de garantía, en el que se imputa, a veces sí la fiscalía te pide un arresto domiciliario, pero a veces tampoco nos reúnen las condiciones básicas mínimas que deben presentar a los efectos del sometimiento del proceso, porque esa es la función del juez. El juez penal tiene que someterla al proceso. Sí es una excepción la prisión en este sistema acusatorio garantista, pero también el juez está obligado y es su responsabilidad someterle eficazmente al proceso penal. Doctor, en este momento, de las 16 cárceles que tenemos, ¿cuál no puede ser utilizada para enviar internos nuevos o personas procesadas nuevas? Y realmente lo que yo tengo conocimiento es que me tocó ir, ¿verdad? Me puse en comunicación. Tuvimos un caso muy peculiar porque se decretó la prisión porque no se dan las condiciones mínimas de la persona y se puso su prisión en este caso en judiciales. Pero el problema es que en judiciales ya está totalmente, prácticamente imposible de tener ya algún recluido. Mientras tanto, que por el plazo de 10 días, entonces a los efectos de que se cometa un desacato, como se dice, me puse en comunicación también en este caso con el viceministro, que es Rubén Maciel Guerreño, creo. Y me dijo que justamente las cárceles ahora están cerradas, pero me dijo, según en ese momento, en esos datos, que hacia el norte sí estarían abiertas las cárceles. El problema es que también se produce ahí un desarraigo, que es Sí. otra situación también muy importante, ¿verdad? Al producirse el desarraigo, someterle y mandarle a una cárcel, y, por ejemplo, esa persona tiene un domicilio acá en la capital, también es, como se dice, trae un efecto negativo en esa persona que está privada de su libertad. Pero evidentemente la excepción es la prisión preventiva, eso es categórico. El problema también hay que tratar, y creo que se está haciendo a través de la Corte y el Instituto Penal y el Ministerio de Justicia, una coordinación en una mesa de diálogo a los efectos de coordinar qué hacer para, en casos que evidentemente no se puede dar medidas alternativas, ya sea arresto domiciliario o lo que sea, qué podemos hacer para someterle al proceso a estas personas. Juez, ¿de cuántos presos hablamos que tienen justamente esa condición mucho más leve y que podrían tener esa prisión domiciliaria, evidentemente tomando medidas contra este con el coronavirus y tratar de amortiguar un poquito más las cárceles? Bueno, la solución este es un debate ya que viene hace años, ¿verdad? El problema en las cárceles es una bomba de tiempo, todos sabemos. Es un problema ya de planificación de política criminal que escapa ya también el órgano jurisdiccional. Lo que hace en este caso el magistrado trata de hacer cumplir, ¿verdad?, la ley. El tema de las cárceles se debe enfocar en forma más exhaustiva, a través de especialistas, a los efectos de buscar una solución. Tampoco la solución es elevar como el tipo penal, una suerte de prevención general, sino más bien una prevención especial, ¿verdad?, que sería la rehabilitación de esas personas que están siendo privadas de libertad.
Para ello también se tiene que haber una modificatoria de la ley 210/70, ya que tiene normas obsoletas que no van con el sistema que tenemos en nuestro Código Procesal Penal actual, que es la ley 1286/98. Eso por un lado. Ahora, ¿qué pasa? A lo que yo me refiero es que a veces hay tipos penales, que si bien es cierto, el marco penal es hasta 5 años, por ejemplo, Sí. pero también para someterla al proceso te tiene que dar las condiciones mínimas. ¿A qué me refiero? Que deben ir con un certificado de residencia, debe demostrarme que esa persona va a cumplir, se va a someter al proceso. Y eso a veces el juez también se encuentra con un inconveniente, entonces busca ver la solución o le da un plazo de 24, 48 horas para justamente no meterle a esa persona a un encarcelamiento, ¿verdad? Por ese tipo penal. Claro, Y y así, claro, sí, le sí. escucho. No, y así teníamos Mm, como el ejemplo de lo que pasaba justamente en sí, Argentina sobre este punto que estaba hablando. claro, es un problema, ¿verdad? Pero creo que ahora se está viendo las soluciones, creo que en la corte se O está sea, dialogando mucho con... ya no corre por tu cuenta eso, doctor. No, claro, nosotros tenemos que las herramientas, dentro de las herramientas legales que tenemos, debemos tratar Ujú. siempre de aplicar las medidas menos gravosas que la prisión preventiva. Lo que yo quiero decir nomás es que Mm, a veces es imposible, ¿verdad? De cumplimiento imposible para ciertos... Es decir, un ejemplo, por ejemplo, un hecho punible, un crimen muy grave que se cometa, o por ejemplo un pedido de extradición misma, ¿verdad? Que se le está buscando a una persona de otro país, le están pidiendo al país, acá en nuestro país, bueno, aunque está todo cerrado, pero justamente se le encuentra a esa persona, tampoco yo le puedo dar un arresto domiciliario claro. en esa situación. Son situaciones fácticas diferentes que se van dando en cada Entiendo. caso. Doctor, Entonces, sí, sí, sí. muchísimas gracias por el tiempo, pero se entiende perfectamente. No ha de ser fácil el trabajo que les toca a ustedes ante el contexto que tenemos en este momento por la pandemia en las cárceles. Asimismo, le agradezco por este tiempo y bueno, es un problema realmente que nadie está preparado, no solamente en nuestro país, sino en el mundo. Se está dando esta situación de esta pandemia, ¿verdad? El tema es trabajar todos juntos, de la justicia también, cooperar y tratar, como se dice, remar y para llegar a un buen puerto. Doctor, siempre un gusto escucharlo. Gracias por el tiempo. De nada, muchas gracias. Un placer. José Agustín del Mas, juez que tiene justamente estas causas que están vinculadas a las cárceles.